La noticia hoy en Pontevedra no es el tiempo, sino lo que publica hoy el diario británico The Guardian. Pontevedra está de moda. Dice el diario que es el lugar perfecto para vivir, un paraíso. No, Pontevedra no es el nuevo Hawái. El cambio climático aún no ha llegado a tanto, pero la localidad gallega sí encarna un modelo de ciudad idílica. Un modelo que, al nacer, nadó contracorriente. La boyante economía española de inicios del siglo XXI facilitaba la concesión de créditos y la expansión inmobiliaria. Esta tendencia hizo que muchas ciudades del país se llenaran de coches. Al mismo tiempo, Pontevedra decidió hacer exactamente lo contrario. Se ha peatonalizado casi completamente, prohibida la circulación de los vehículos de motor, parkings subterráneos y los ciudadanos, en suma, han recuperado la ciudad. Sacó los coches del centro de la ciudad y limitó la velocidad máxima. Quien marca la velocidad en Pontevedra son los peatones. Además, construyó aparcamientos, sustituyó los semáforos por rotondas, elevó los pasos de cebra y estrechó los carriles de sus carreteras. En definitiva, devolvió el protagonismo de la ciudad al peatón. El resultado, 12.000 residentes nuevos en el centro, menos contaminación y desaparición de los accidentes de tráfico. El 80% de los vecinos de Pontevedra, que son 80.000, se desplazan por la ciudad andando o en bici. Y en estos años se ha reducido un 80% las emisiones de CO2. Muchos premios han avalado la gestión urbanística de Pontevedra, más difícil quizá de implementar en ciudades más grandes. Pese a ello, otras como Vitoria-Gasteiz, Barcelona o Valencia también destacan por su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Un horizonte al que el resto de urbes debe mirar. Barrios en los que los servicios básicos están a una distancia que puede salvarse a pie o en bicicleta. Espacios que facilitan la convivencia y el ocio. En definitiva, ciudades más sostenibles y habitables. En las próximas décadas, casi el 90% de la población española vivirá en ciudades. Hoy nos toca decidir el rol que queremos que las personas tengan en ellas, protagonista o secundario. ¿Cómo serán las ciudades en 2050? Yo crecí en lo que digamos una ciudad de urbanizaciones típicos de los Estados Unidos y la planificación que tenemos allí, que es totalmente coche dependiente. Caroline Dager tenía 17 años cuando llegó a España a pasar un verano. Corría el año 1992. No vino a Pontevedra, aún lejos de emprender su viaje hacia la peatonalización. Eligió Vitoria-Gasteiz. Fue un momento de cambio total en cómo entendía la calidad de vida, porque podía moverme de manera totalmente autónoma, pero sin coche. Podía quedar con los amigos, podía ir a las tiendas, podía socializar, ir a bailar a los bares o tomar el calimocho, por ejemplo, y todo a pie, sin tener que preocupar por el coche, sin tener que pensar en el conductor o pedir a mis padres, o todo lo que supone la logística y a veces la frustración de tener que tener un vehículo. Y realmente me hizo entender realmente que la priorización total del coche en el modelo urbano podía afectar a la calidad de vida. 10 semanas después de haber llegado, ya no había vuelta atrás. Caroline se había enamorado de la ciudad. Pasé un verano genial, callejeando a pie con mis amigos y de vez en cuando en bicicleta y cuando tocaba, muy de vez en cuando en el coche. Y pues volví a California y empecé a trabajar para ganar dinero para volver al verano siguiente y seguir viviendo, ¿no? Este estilo de vida que se basa en la proximidad y un modelo de urbano que permitía una movilidad autónoma sin tener que depender del coche. Caroline decidió así acabar con su vida pegada al asiento de un coche.
Hoy ya no vive en Estados Unidos, tampoco en Vitoria, pero no lo hace muy lejos, en Barcelona. Desde allí, trabaja para contagiar al mundo su pasión por unas ciudades más sostenibles y saludables. Es la coordinadora de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona. Yo creo que en España sí que al tener núcleos urbanos históricos que se planificaban y se diseñaban cuando el coche no era el protagonista, también partimos de un buen base. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido un poco distorsionando este modelo y en los años 50 se empezó a rediseñar o dar la prioridad, ¿no?, al coche. En su momento seguramente estaba bien intencionado, pero hoy en día, con los patrones de movilidad que tenemos, los estilos de vida y la densidad de nuestras ciudades, es una disfunción. Desde los años 50, los tiempos han cambiado mucho. La población española que vive en ciudades se ha más que duplicado en el último siglo. Hoy alcanza el 80%. Este proceso de urbanización ha contribuido, sin duda, al progreso económico y social del país. España es hoy una de las principales economías del mundo, gracias en buena parte al desarrollo de sus ciudades y a las oportunidades laborales y personales que ofrecen. Además, este crecimiento urbano ha venido acompañado de una mejora de los niveles de seguridad y bienestar de la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, en el asiento de atrás también ha traído otros pasajeros: el deterioro ambiental y el aumento de la segregación social, entre otros. Gran parte de la responsabilidad la tiene el cambio de modelo de ciudad de las últimas décadas. Haber separado la industria por un lado, las urbanizaciones por otro, los grandes centros comerciales por otro, las universidades por otro, etcétera, los aeropuertos, todo eso está separado y entonces tenemos que unirlo, con lo cual el consumo de energía para movilidad es inmenso. Salvador Rueda es el director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial. Desde su etapa de gestor público, lleva alertando de las consecuencias de abandonar el anterior modelo urbano basado en la cercanía del ocio y del trabajo a la vivienda. Su lucha se centra en acabar con la dispersión de los servicios y el crecimiento de las zonas residenciales a las afueras de las ciudades. Luego, cuando llegan al destino, que suelen ser las ciudades centrales, esa avalancha de vehículos lo que genera es una presión y un impacto sobre los territorios centrales inadmisible, ya sea por ruido, sea por contaminación atmosférica, sea por ocupación masiva del espacio público. Las ciudades las convierten en lugares muy poco habitables. Este proceso de expansión de las ciudades en compartimentos ha generado un incremento de los desplazamientos urbanos y metropolitanos y un mayor uso del vehículo privado. Hemos empujado al peatón hacia un lado. Hoy, el coche ocupa hasta el 60% del espacio público. En ciudades como Madrid, este porcentaje alcanza el 80%. La reducción del espacio reservado al peatón provoca un fuerte incremento de la contaminación atmosférica. Muchas veces, el ambiente se vuelve irrespirable. El aire contaminado mata a 7 millones de personas al año. Respirar aire contaminado provoca más muertes que el tabaco. En España, la polución provoca 27.000 muertes al año. El ruido provoca en el mundo 72.000 ingresos hospitalarios y casi 17.000 muertes prematuras. Además, el aire contaminado es el causante de enfermedades como el asma, la insuficiencia respiratoria, cáncer de pulmón y angina de pecho. La mayor parte del tiempo no somos conscientes de los efectos negativos del aire que respiramos. Lo somos mucho más de la peligrosidad de conducir demasiado rápido, saltarse un semáforo o beber alcohol antes de ponernos al volante. Pero lo cierto es que la contaminación atmosférica provoca más muertes al año que los accidentes de tráfico. Por ello,
Debemos considerar estos impactos mucho antes de que se produzcan, empezando por el propio diseño de nuestras ciudades. Tenemos que entender que el modelo urbano es una intervención en salud. Es tan importante como tener un médico o tener un hospital. Tener un entorno que nos aporta salud, que protege y promociona nuestra salud por su propia estructura, es una intervención en salud. Por lo tanto, las personas que diseñan nuestras ciudades, los arquitectos, los paisajistas, las personas que diseñan y gestionan el transporte, son agentes de salud pública por el gran impacto que puede tener. El OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estima que un 23% de nuestra salud se determina por el entorno físico en que vivimos. El crecimiento de las zonas residenciales hacia las afueras no solo ha traído consigo un aumento del parque automovilístico y de los desplazamientos con vehículo a motor. También ha generado otras consecuencias quizá menos palpables en el pulso diario de las ciudades. Obviamente, con toda esta urbanización ha habido un aumento de gases de efecto invernadero, también un mayor consumo de energía, de agua y de alimentos. Marta Olazábal es investigadora en el Centro de Investigación del Cambio Climático BC3 del País Vasco. Pero bueno, eso también ha traído otras consecuencias, ¿no? Que son mayor cantidad de residuos, mayores impactos climáticos, peores condiciones ambientales urbanas. Y una vez más, en este panorama urbano, los hay que salen peor parados. Algunos expertos lo conocen como la segregación del siglo XXI. Gente blanca con poder económico pues tiene acceso a barrios más conectados, con mejores escuelas, con mejores parques, con mejor acceso a la naturaleza, mientras que clase obrera vive de manera mucho más densa en barrios grises, al lado de contaminación ambiental. Isabel Angelovsky es investigadora medioambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona. También es la directora del Barcelona Lab for Environmental Justice and Sustainability, sobre justicia medioambiental y sostenibilidad. Y también con el cambio climático se ve, es decir, la gente más expuesta al cambio climático son clases sociales más obreras, más racializadas, y las que están más protegidas, que viven en barrios en general menos expuestos al cambio climático, es gente de clase alta. Y para muestra, no, un botón no. Mejor un dato. Por ejemplo, el Raval sigue teniendo 6 años menos de esperanza de vida en comparación con Sarriá-Sant Gervasi, por ejemplo, el barrio más acomodado o el distrito más acomodado de Barcelona. Lejos de detenerse, el proceso de urbanización en España parece imparable. El actual 80% de la población que vive en ciudades podrá crecer hasta el 88% en 2050. Todo apunta a que las grandes urbes y sus áreas metropolitanas seguirán ganando habitantes. Y si no hacemos nada por remediarlo, podrán ser aún más extensas y dispersas. Aunque suene paradójico, esta mayor diseminación podría convivir con un aumento de la densidad en algunas zonas ya consolidadas. Con las consecuentes subidas del precio de la vivienda, la falta de disponibilidad y acceso a centros educativos, sanitarios, culturales o deportivos, o un consumo más insostenible de los recursos. Una dinámica que podría verse acentuada por un fenómeno que hoy afecta, sobre todo, al centro de las grandes ciudades. Ahora son todo bares, y entonces antes había una droguería, había una librería, aquí en Pez había otra librería que ahora es un bar, un poco más adelante había otra librería que ahora es un bar. Chipi tiene 72 años. 40 de ellos los ha pasado viviendo en el barrio madrileño de Malasaña. Cuando pasea por sus calles, sonríe, pero lo hace con resignación al ver cómo ha cambiado en las últimas décadas. Mira, Cafeína era una pajarería. Esto era una tienda de comestibles, ahora es una tienda de guarrerías de esas que no sé para qué valen. Pero en ese palacete que tenemos ahí era donde se pintaban todas las carteleras de cine de la Gran Vía.
que se pintaban a mano cada semana. Ahora son pisos estupendos. Invadida por la nostalgia, esta antigua actriz de teatro y empleada de la administración, ya jubilada, no reconoce las calles que pisa. El comercio tradicional se ha visto desplazado por cafeterías, bares y otro tipo de franquicias que discuten la conexión entre sus vecinos. Y también, por supuesto, han desembarcado una infinidad de pisos turísticos. En los últimos años, Chipi ha visto cómo muchos de sus vecinos se han ido. Algunos por la subida de los alquileres y otros porque no les gusta en lo que se ha convertido. Ella se aferra a su barrio de hace 40 años, pero anhela recuperar su identidad perdida. Que revirtiera todo esto y que volviera a ser el barrio comercial, porque siempre ha sido un barrio comercial, pero vecinal también, donde salir a la calle es agradable, donde si necesitas comprar una bobina de hilo para coser, que no sea en lo que se ha convertido, que es Disneylandia. A este proceso, del que Malasaña es uno de los ejemplos más claros, se le conoce como gentrificación. Todo esto es un símbolo también de una transformación comercial de un barrio donde el comercio de proximidad se elimina y está sustituido por grandes cadenas, restaurantes mucho más caros, y entonces entre la vivienda cara, tu calidad de vida urbana que está como, bueno, reducida porque no puedes tener acceso a los comercios que necesitas, pues no puedes sobrevivir, ¿no?, en este entorno, ya no te puedes permitir vivir allá, pues te expulsan. Entonces esto es, sí, la gentrificación. A pesar de este proceso, agudizado en muchos casos por el turismo, aún tenemos mucho margen para adaptar nuestras ciudades a los retos del futuro. Connaissez-vous le concept de ville du quart d'heure? The 15-minute city plan. Ça s'appelle la ville du quart d'heure. La ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde nuestra vida cotidiana transcurre a máximo 15 minutos a pie de nuestros hogares. En los últimos años están emergiendo algunas propuestas para lograrlo. Entre ellas, la conocida como ciudad de 15 minutos. La idea es que tú vivas en una ciudad donde tienes la mayor parte de los servicios a una distancia inferior a 15 minutos andando o en un transporte activo, en bicicleta, etc. Julio Lumbreras es profesor de Ingeniería del Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es miembro del equipo de la Misión Europea de Ciudades. Porque al final nosotros vivimos en una ciudad porque tenemos unos servicios, ¿no? Porque tenemos un empleo fundamentalmente y por eso nos vamos muchos a la ciudad, pero luego además porque tenemos una buena educación para nuestros hijos, un buen sistema de salud, porque tenemos acceso a agua potable, tenemos acceso a energía, tenemos unos restaurantes, unos cines, teatros, cultura, tenemos acceso a instalaciones deportivas. Una ciudad sostenible, climáticamente neutral, inteligente, sería aquella donde tienes todos esos servicios al alcance de la mano. Otra alternativa al modelo de ciudad actual incluye un concepto que ya se está implantando en algunos barrios de varias urbes españolas. En Barcelona, el ayuntamiento ha impulsado las supermanzanas, trazados urbanos que marginan a los coches. Unos complejos residenciales de edificios rodeados de zonas ajardinadas y con tráfico limitado. Además de liberar espacio, te permite reducir la contaminación atmosférica, el ruido, incrementar el verde urbano porque puedes sustituir los coches por arbolado y vegetación, te permite adaptarte al cambio climático porque además puedes incorporar permeabilidad en el suelo aparte de la sombra que te van a generar los árboles que has plantado. En el caso de Barcelona, la implantación de las supermanzanas evitaría casi 700 muertes prematuras por diversas causas cada año. Evitaría, además, más de 18.000 ataques de asma cada año, más de 600 hospitalizaciones cardiovasculares. Europa está liderando este nuevo modo de entender las ciudades. Por ello, está desarrollando un proyecto con un objetivo que vislumbra ese horizonte. Que haya al menos 100 ciudades en Europa climáticamente neutras antes de 2030. Las ciudades van a tener que firmar una cosa que se llama contrato climático de la ciudad,
que es un compromiso de la ciudad, no del alcalde o del partido en el gobierno, sino de la ciudad, porque claro, esto es a 8 años vista mínimo, un compromiso de la ciudad en ser climáticamente neutral antes de 2030. En nuestro país han adquirido ese compromiso Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Si lo cumplen, serán lo más parecido a ciudades inteligentes. Un término que Lumbreras asegura que va mucho más allá de la aplicación de tecnologías como el 5G, los semáforos conectados con el tráfico o la medición de la polución en tiempo real. Una ciudad donde no se utilizan combustibles fósiles, donde los vehículos pues, son eléctricos o de hidrógeno, donde en las viviendas no hay consumo de gas o de gasóleo, sino que las viviendas se climatizan de forma renovable, donde al final en toda la actividad de la ciudad no hay emisiones de gases de efecto invernadero. Son ciudades más saludables porque son ciudades más verdes, más caminables, más paseables, donde haces más ejercicio. Son ciudades más amigables, donde la gente se encuentra más, donde hay más espacios para las interacciones sociales. El desafío está escrito: conseguir ciudades sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero también social. Ya llevamos recorrido parte del camino, pero aún tenemos que pedalear mucho hasta llegar a la meta. Aunque ello suponga cambiar nuestra mentalidad y nuestro modo de vida. Primera etapa, la movilidad. Tenemos que reducir el uso del coche privado. No vamos a demonizar. El coche es una herramienta como cualquier otra herramienta. Es adecuado cuando lo usamos de manera racional. Lo que tenemos ahora, por el modelo que tenemos, es un uso no racional para el coche. Entonces tenemos que empezar a ponerlo en su sitio. Es decir, el pirámide debe ser invertido de lo que tenemos ahora. El peatón, las ciclistas deben tener la prioridad al espacio público y el coche y la moto allí su espacio pero más reducido. La expansión del coche eléctrico no arreglará el problema de la ocupación del espacio por parte del vehículo privado. No se trata de cambiar coches de combustión por eléctricos. Consiste en potenciar la movilidad compartida, el transporte público, los desplazamientos a pie o en bici, y también tendremos que acostumbrarnos a recibir nuestros pedidos online en un casillero común cercano y no en la puerta de nuestra casa. Yo estoy convencido que la movilidad se convertirá en un servicio, lo cual quiere decir que la propiedad privada del coche no tendrá mucho sentido. Y con el coche compartido, y yo no me cabe ninguna duda que el coche autónomo lo será, quiere decir que cambia radicalmente el uso en el espacio público para la movilidad, el aparcamiento desaparece, etcétera, etcétera. Es decir, creamos una ciudad radicalmente distinta porque la movilidad va a ser un servicio y no la tenencia de un artefacto de manera individual. El uso de las tecnologías digitales podría ayudar a potenciar esta movilidad sostenible. Imagínate tener una aplicación en el móvil que aglutine todos los servicios de transporte disponibles. No solo las bicicletas, los patinetes y los taxis, como ya existe ahora. Algunas ciudades europeas ya están trabajando en ello. Que no pensemos en ir de puerta a puerta con un coche, sino que puedas coger una bicicleta, un patinete, un autobús, un metro, una movilidad muchísimo más intermodal e incluso también con vehículos compartidos que ocupan muchísimo menos espacio en el territorio. Además de la movilidad, también tendremos que repensar la manera en la que construimos nuestros edificios. El futuro proceso de rehabilitación de viviendas deberá orientarse hacia la eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad. Hay que mejorar las fachadas, la envolvente de los edificios para mejorar el aislamiento térmico. Si se mejora el aislamiento térmico, lo que hacemos es necesitar menos calefacción dentro o menos aire acondicionado dentro para poder enfrentarnos a esos cambios de temperatura, ¿no?, que sufrimos al año. También deberemos cambiar el uso del espacio urbano. Lo primero será hacerlo bajo la lupa de la sostenibilidad. Cuando ocupamos el espacio público con suelo que no es suelo sellado, que no es alquitrán, ¿no?, que no es, son carreteras, cuando lo ocupamos por suelo permeable, estamos además
incrementando nuestra resiliencia al cambio climático, porque, por ejemplo, si llueve más, pues esa lluvia puede permear a través de esa tierra, de esa hierba, y se puede dirigir a otros sitios, ¿no? También incrementar, cambiar ese espacio dedicado al coche por más árboles, puede mejorar el confort térmico, las temperaturas serían mucho más livianas, sobre todo en esas épocas, episodios de calor extremo, y también mejoraría incluso la calidad y el confort térmico dentro de los edificios, porque los edificios actualmente están expuestos a mucha insolación. Más espacios verdes, con los que habrá que tener cuidado de no reproducir un fenómeno del que hablábamos anteriormente con Chipi. Pero esta vez, no por culpa de los bares ni de los pisos turísticos, sino de los parques. La construcción de todos estos nuevos parques que en general conllevan una estética que atrae a nivel turístico, a nivel inmobiliario, hace que los precios alrededor de esta zona verde y el comportamiento inmobiliario, de alguna manera las inversiones crezcan y echan fuera a los vecinos del barrio, o de manera directa o de manera indirecta. Por eso, además de la lupa de la sostenibilidad, también deberemos actuar bajo la de la cohesión social. Los espacios públicos deberán convertirse en un lugar de encuentro, convivencia e integración social. La ciudad tendrá que dejar de ser un lugar hostil para ciertos colectivos, como lo es a veces para los niños y las personas mayores. Yo creo que todas estas medidas de crear refugios climáticos, de usar espacios como las supermanzanas, ¿no?, para crear nuevos espacios más al aire libre, pero también más verdes, serán más importantes para las personas mayores, y crear redes de apoyo dentro de estos espacios culturales o estos espacios verdes. Es decir, no solo que las supermanzanas sean supermanzanas verdes, sino supermanzanas de cuidado. Espacios de petanca, espacio de pequeñas máquinas de ejercicio, bancos, sombra, evidentemente, fuentes de agua, baños, todo esto son infraestructura importantísima para que las personas se sientan en confianza dentro de los espacios verdes. Después de desgranar los detalles de la sostenibilidad y la cohesión social sobre las que se tendrán que asentar las ciudades del futuro, intentemos recoger las ideas y resumir la propuesta. Es un modelo que es compacto en su morfología, que es complejo en su organización, que potencia la renaturalización y la biodiversidad en su interior y en la conexión con la periferia, que es eficiente metabólicamente, tanto para la energía como para el agua, como para los materiales, buscando la máxima autosuficiencia con recursos naturales, y además es cohesionado socialmente, procurando no excluir a nadie en la propuesta. Ahora que nos acercamos al final, recordemos el ejemplo del inicio. Pontevedra es una ventana que nos permite asomarnos al futuro de nuestras urbes. Pero en realidad, ¿cómo serán las ciudades en 2050? Si hacemos las reformas correctas, serán más sostenibles y cohesionadas, más accesibles y con los servicios básicos a tiro de piedra. Además, contarán con más espacios verdes y el peatón será de nuevo el protagonista. Personas como Chipi volverán a sentirse orgullosas de sus barrios. Y Caroline podrá enamorarse de otras ciudades más allá de Vitoria. Porque pensemos una cosa. La raíz de la palabra ciudadanos es ciudad. Quizás sea porque nos pertenece.